Bienvenida gente culta a este nuevo video. Hoy les presento 5 atrocidades cometidas por la Iglesia Católica. Es sabido que la Iglesia Católica no tiene un pasado de rosas. Hay una historia de tortura y malos tratos hacia la gente, también como de múltiples formas de rechazar toda persona que quiera acercar el conocimiento a los poblados, para que dejaran de ser ignorantes y por lo tanto dejaran de creer tan ciegamente en ellos. Número 5. Galileo Galilei. Galileo fue un brillante astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano que ya desde niño estaba muy descontento en la Iglesia Católica y sus ideas. Sus padres, que eran comerciantes, pagaron por su educación hasta los 10 años de edad, momento en que la tutela pasó a estar a cargo de un vecino religioso que lo introdujo al convento Santa María de Vallombrosa de Florencia, lugar donde se replanteó totalmente la idea de unirse a un estilo de vida religioso. Su padre era músico y matemático, y aunque la época era bastante antigua como para encontrar gente desadoctrinada de la iglesia, lo sacó del convento aprovechando una infección en el ojo que había contraído durante su estancia, alegando malos cuidados, y lo inscribió en la Universidad de Pisa, donde estudió medicina, filosofía y matemáticas. La historia trágica comienza cuando Galileo mejora el telescopio, ya que existía uno en ese momento y había sido fabricado en Holanda. Uno de sus exalumnos, mediante una carta, le dio aviso de lo fascinante que era. Fue en ese momento que Galileo se dispuso a trabajar y fabricó uno propio con el que podía aumentar la visión hasta 6 veces, el doble del telescopio que estaba en Holanda, y con él pudo verificar varias cosas que a la iglesia no le gustaron para nada. Entre todas las cosas que dijo, lo más famoso fue encontrarse con los satélites de Júpiter, cosa que destruyó por completo la idea de los cielos en ese momento. Gracias a eso, él afirmaba la teoría de que los planetas giraban alrededor del Sol, y no de la Tierra como la iglesia decretaba. También logró observar montañas en la Luna, tirando abajo por completo la idea de la tesis aristotélica, que decía que los cielos eran perfectos, particularmente la Luna, y que ésta era una esfera lisa e inmutable. Promovió sus ideas viajando hasta Roma, lo que hizo que la iglesia lo considerara un hereje, y lo condenara mediante la Inquisición y solo amenazara de abandonar sus ideas, cosa que hizo de inmediato. Acto seguido, el Papa emitió el arresto domiciliario por lo que le quedara de vida. Número 4. William Tyndale. William era un estudiante inglés que destacaba por su conocimiento del lenguaje griego y latín, que gracias al increíble trabajo realizado por Erasmo de Rotterdam, famoso por crear la recopilación del Nuevo Testamento, traduciendo los textos de varios manuscritos del latín al griego, comenzó a cambiar su forma de pensar hacia las formas que tenía la iglesia en su época. Intentó crear la idea entre varios sacerdotes sobre la inútil tarea de estudiar la Biblia, pero a los sacerdotes no les parecía buena idea, aduciendo que sería mucho mejor estar sin la ley de Dios que estar sin la ley del Papa. Frustrado, William se dispuso a traducir el Nuevo Testamento al inglés de la gente común, tomando como base el trabajo de Erasmo. El problema es que Inglaterra no le permitía realizar semejante trabajo, por lo que terminó acudiendo al obispo de Londres, el cual le dijo rotundamente que no había lugar para tal cosa en su palacio. Unos años después, William se decidió por completo a realizar su traducción al inglés de la Biblia, salió de Inglaterra y se trasladó a Colonia, una ciudad de Alemania, en donde se presentó en secreto frente al impresor del lugar y comenzaron a trabajar en las placas para imprimir el libro. Lamentablemente, un sacerdote escuchó rumores acerca de que estaban por imprimir el Nuevo Testamento y avisó a las autoridades que rápidamente fueron en búsqueda de las láminas para confiscarlas. Pero William advirtió esto y logró tomarlas antes de tiempo, logrando escapar a Worms, otra ciudad alemana, en donde logró imprimir 3000 ejemplares. Desde allí comenzó a distribuir clandestinamente sus libros de cualquier manera que se le ocurriera para hacer llegar su obra a la gente. Al término de unos meses, ya se distribuía por muchas partes del país, por lo que el clero inglés estaba al tanto de la situación, y pusieron guardas en todos los puertos para confiscarlos antes de que entraran al país. Muchos fueron descubiertos y quemados, pero aún con toda esa oposición, muchos llegaron a manos de la gente. Al ver que no podían impedir su trabajo, compraron todos sus ejemplares para luego quemarlos, pero utilizó el dinero de la compra para fabricar aún más ejemplares, logrando fabricar 18.000 más. Al final, en mayo de 1535, lograron capturar a William y lo encarcelaron en un castillo de Bélgica. Luego de un año encarcelado, el 6 de octubre de 1536, lo sacaron de su celda para ejecutarlo, ahorcándolo para luego quemar su cuerpo, y todo por querer acercar el conocimiento de la Biblia a la gente común. Número 3. Jan Hus. Fue un teólogo y filósofo checo importante que ya desde niño era completamente devoto a la religión católica, participaba como monaguillo y cantaba en el coro de la iglesia.
Los libros religiosos lo apasionaban fervientemente. Recibió la mejor educación que le permitían sus circunstancias, aprendiendo mucho sobre escritores griegos y romanos en una escuela privada, en donde obtuvo el título de bachiller en teología. Se lo aceptó en la Universidad de Praga por caridad, ya que no podía costear sus estudios de ninguna manera. Rápidamente demostró su capacidad intelectual y destacó por su aplicación al estudio. Allí pudo conocer gente de varias nacionalidades, bávaros, sajones, polacos y checos. Cada uno poseía su propia mentalidad independentista. Fue ahí donde fue influenciada su forma de libre pensamiento. Terminó escribiendo una obra denominada Ecclesia, o Iglesia en griego, donde detallaba completamente con lo que discrepaba de la Iglesia, hablando del sistema católico como uno imperante, y que la cabeza de la Iglesia era Cristo, y no el Papa y los cardenales, como se predicaba en el momento. La historia es extensa, pero durante el conflicto del año 1409, momento en que la Iglesia tenía 3 papas mandando al mismo tiempo, Jan Hus fue nombrado rector de la Universidad de Praga. Desde allí comenzó a criticar aún más a la Iglesia, proponía la idea de una Iglesia pobre, y que todo tenía que estar claramente basado en el Evangelio. Criticaba duramente la venta de indulgencias, es decir, la venta del perdón con un precio variable al pecado cometido, y le decía a todo el pueblo que debía desobedecer a la Iglesia completamente, ya que era evidente que los sacerdotes vivían del pecado. Años más tarde, fue en contra de hasta el antipapa Juan XIII, al cual criticaba por promulgar la venta de indulgencias para financiar una guerra, manifestando públicamente que a ellos solo les interesaba el dinero, y no el significado de la indulgencia en los fieles. Hasta se llegó a difundir 2 imágenes, una del Papa vestido con hábitos pontificiales ricos, y otra de Jesucristo con vestidos pobres cargando una cruz. Por esta razón, fue excomulgado. Un tiempo después, asistió a una asamblea de la Iglesia en donde se proponía defender sus doctrinas para ser declarado inocente, pero luego de un juicio negativo por su imagen pública reflejada por el Papa, no le permitieron salir triunfante. Además, la excomunión no le permitía realizar misas y predicar, pero no hizo caso y transgredió la prohibición, por lo que fue detenido. Luego de ser interrogado, en donde se lo obligó a intentar abandonar sus doctrinas, de las cuales él se negó completamente, fue condenado a la hoguera en donde quemaron su cuerpo junto a sus libros. Antes de ser quemado, se rumorea que sus últimas palabras fueron: «Vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar». Número 2. La cacería de brujas. La caza de brujas, como se conoce hoy en día, tuvo sus comienzos en Europa Central entre el siglo XV y XVIII. Principalmente se trataba de un fenómeno de histeria colectiva contra la magia y la brujería que terminó convirtiendo a la magia en un delito y tuvo como consecuencia recriminaciones, denuncias y ejecuciones. Todo esto era porque la Iglesia, a través de la Inquisición, comenzó a diversificar la imagen de la bruja con la asociación del culto al diablo, siendo consideradas herejes. Si bien no se las perseguía en el sentido literal, sí se investigaba inmediatamente en caso de que hubiera una denuncia contra una persona, y eso sucedía muy fácilmente en esa época, ya que todo el mundo desconfiaba del otro y constantemente se buscaban culpables. Porque la Iglesia le echaba la culpa de todos los males de la época a las brujas. Se les atribuía tener un pacto con el diablo, por el cual adquirieron poderes sobrenaturales, tales como realizar maleficios, afectar a los elementos, también la capacidad de volar o incluso hasta transformarse en animales. Se decía que realizaban reuniones nocturnas en las cuales cometían violaciones a niños, se los canibalizaba y que además realizaban orgías en donde hasta el mismo diablo participaba en alguna de ellas. No todas las víctimas fueron mujeres. Hubo un porcentaje considerablemente bajo de hombres acusados y de hasta animales, pero la mujer era la peor vista por ser considerada más inclinada al pecado o más receptiva al demonio. Aproximadamente 100.000 personas fueron brutalmente asesinadas. A la población se le advertía de denunciar por brujería casi por cualquier razón estúpida, como lunares, decir blasfemias, temer a los interrogatorios y hasta por saber nadar, porque para ellos solo el diablo tenía dominio del agua. Bajo estas circunstancias, se secuestraba al sospechoso, en donde se lograba sacar un testimonio falso a base de torturas, se intentaba que el condenado diera nombres de cómplices, ya que bajo su lógica tenía que conocer miembros de otras reuniones y luego era asesinado en la hoguera, siendo la persona quemada viva. Número 1. La Santa Inquisición. Si bien la Santa Inquisición tuvo varias transformaciones, en ninguna de todas ellas fueron muy benevolentes. La primera organización, denominada Inquisición Episcopal, nació en el año 1184 y se creó para combatir la herejía.
Antes de que se fundara la Inquisición, la herejía solamente resultaba en la excomunión del acusado, pero en el momento que se empezó a formar este grupo de asesinos, se empezó a castigar la herejía en la mayoría de los casos con la muerte. Los obispos tenían el poder de juzgar como quisieran y pedían que no se excedan en los castigos para que no los mutilaran ni los asesinaran, pero era lo que sucedía en la mayoría de los casos igualmente. No todos los obispos estaban a favor de este movimiento, pero todos ellos fueron siendo sustituidos y reemplazados por otras personas mucho más estrictas y católicas. Cualquier denuncia que se realizaba contra una persona era válida. Una vez que la recibían, comenzaban una investigación en secreto sobre el acusado, y si encontraban algún indicio, por menor que fuera, se proseguía al secuestro de la persona y el aseguramiento de sus bienes. Se le preguntaba sobre su familia y origen, sobre su conocimiento del dogma y las prácticas católicas, y si tenía sospechas acerca de su detención, cosa que en la mayoría de los casos siempre fue una respuesta negativa, pero como siempre se desconfiaba prejuiciosamente, esto agravaba su caso. Se lo encarcelaba, y no tenía permitido hablar con nadie. Mientras esto sucedía, se iniciaba un juicio en donde se tomaba declaración a varios testigos de los cuales nunca era informado el encarcelado, motivo por el cual mucha gente enemiga, sea por envidia o por cualquier otra razón, atestiguaba en su contra, y el encarcelado no podía defenderse de esto a menos que adivinara quién había testificado en su contra. Este proceso podía llevar años hasta demostrar alguna prueba de peso real. Se perseguía literalmente por cualquier razón, como por ejemplo si la persona era bruja, homosexual, por decir blasfemias, vagos, borrachos desobedientes, y hasta en algunos casos se consideraba herejes a algunos animales. Se torturaba a las personas de muchas maneras, pero las más sobresalientes eran la dama de hierro, un ataúd lleno de picos en donde se colocaba a la persona dentro y luego se cerraba el ataúd, o la cuna de Judas, que era una pirámide de hierro o de madera, donde se dejaba caer a la víctima sentada varias veces sobre la punta afilada, con mayor o menor fuerza, dependiendo de la calidad del interrogatorio. Esta organización estuvo haciendo de las suyas por casi 7 siglos, y se estima que aproximadamente asesinaron entre 100.000 y 125.000 personas durante las torturas o los maltratos. Y nada más, gente, dale like si te ha gustado el video, suscríbanse para ver más contenido así, déjame tu opinión en la caja de comentarios acerca de qué te ha parecido el video, y por favor compártelo en tus redes sociales. Un abrazo y buenas noches.